Muy buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a los compañeros y compañeras del grupo 12B del curso de Ciencias Políticas del Colegio La Inmaculada Concepción en el pueblo de Manatí, en Puerto Rico. Estamos aquí dándole continuidad a la agenda de estudios, dándole continuidad a los temas que ya hemos estado desarrollando. Y en este caso, pues, darle continuidad al tema sobre el sistema económico capitalista. En los últimos videos que estuvimos grabando de la clase, estuvimos introduciendo el tema y tratando de definir un poco en qué consiste este sistema económico, qué es lo que persigue esencialmente. Y nos habíamos quedado hablando sobre la visión que tiene este sistema económico sobre el Estado, y habíamos establecido que el sistema económico capitalista tiene una visión negativa del aparato estatal, ¿verdad? Para el capitalismo, el Estado lo que está haciendo es atentar constantemente contra las libertades individuales, ¿verdad? El capitalismo ve al Estado como una constante amenaza a la libertad y por lo tanto el capitalismo va a procurar que el Estado se mantenga, como habíamos muy bien establecido en el último video, lo más distante posible de la actividad humana, sobre todo de la actividad económica que ejerza el ser humano. Y en eso también hablábamos un poco en las últimas entregas, en los últimos dos videos, sobre lo que planteaba la filosofía o la doctrina filosófica del liberalismo económico, ¿verdad? Que apuesta de que la actividad económica sea desarrollada por los seres humanos y que ningún poder estatal, ningún poder gubernamental interfiera en esa iniciativa privada, en esa iniciativa personal. Así que ante eso, pues, como muy bien hemos establecido, el capitalismo va a preferir que el Estado se mantenga muy distante, muy a la distancia, que solamente vele por el orden social y que haga respetar las leyes, pero que no intervenga en el desarrollo y en la actividad económica de los países, ¿verdad? También sobre ese asunto, ¿verdad? Al sistema capitalista se le ha llamado y se le llamó, ¿verdad? Y todavía cuando se quiere hacer referencia a este sistema se utilizan esos términos. También se le llama el laissez-faire, y el laissez-faire en francés quiere decir dejar hacer, ¿verdad? Porque manifiesta ese espíritu muy libertario, ¿verdad? Ese espíritu donde, bueno, se le da rienda suelta a toda iniciativa en el aspecto económico que se quiera hacer. El laissez-faire y el laissez-passer. El deja hacer y el deja pasar. Laissez-passer quiere decir dejar pasar. Así que al sistema capitalista también se le llamó de esta forma porque era una manera de ilustrar o demostrar la esencia, ¿verdad? La esencia filosófica de este sistema económico. Deja ser, deja pasar. Quien instituyó esa forma de nombrar también al sistema capitalista lo fue el filósofo político francés Francisco Quesnay. Francisco Quesnay, en su reflexión, en la reflexión que él hacía sobre este sistema económico, pues planteaba que se podía resumir al mismo, ¿verdad? Los principios que planteaba este sistema se podía resumir de esa manera. El laissez-faire, laissez-passer, deja hacer, deja pasar. Muy bien. Cuando Francisco Quesnay hablaba de dejar hacer, pues básicamente lo que estaba proponiendo era que se eliminara la intervención del Estado y estimular la iniciativa individual. Cuando se hablaba de dejar pasar o el laissez-passer, se hacía referencia a que las puertas de los países
debían abrirse sin ningún tipo de limitación, sin ningún tipo de reserva, para que comenzara a circular la mayor riqueza posible entre los países, ¿verdad? Francisco Quesnay también, muy inspirado en lo que ya venía planteando Adam Smith, del cual hablaremos ahora en detalle, ya también veía la importancia de que este sistema económico tuviera una dimensión ya global, ¿verdad? Que no se pusiese restricción no solamente a la iniciativa privada en los países, sino que tampoco se pusiese ningún tipo de restricción en el mercado internacional, ¿verdad? En el intercambio global económico, en el intercambio de mercancías. Así que cuando Francisco Quesnay planteaba el dejar pasar o el laisser passer, Francisco Quesnay lo que estaba proponiendo era eso, que se abrieran las puertas de las naciones, que se abrieran las puertas de los países para que circulara con mayor libertad la riqueza, confiando en que eso pudiese traer prosperidad a los países. Ahora bien, yo quiero ahora introducir un poquito y hacer una breve historia del sistema capitalista. Yo creo que nosotros, yendo a la historia, vamos a entender, o es mi esperanza, ¿verdad?, que podamos entender un poco más sobre cómo piensa este sistema, ¿verdad? Y viendo sus orígenes, pues podemos entonces quizá entender cómo se ha ido desarrollando hasta nuestros días. El sistema capitalista tiene su nacimiento, si pudiésemos ubicar una fecha, un periodo, tiene su nacimiento en el siglo XVI y tiene su nacimiento en este periodo gracias a la consolidación de una nueva clase social, ¿verdad?, que surge, pero sobre todo que se establece durante ese siglo XVI, y es la nueva clase burguesa, ¿verdad? Esta clase burguesa, o la burguesía, como también se le va a conocer, es una clase social que tenía sus orígenes en los antiguos comerciantes, los primeros comerciantes, y en los artesanos, ¿verdad? La clase burguesa surge de estos sectores, ¿verdad?, primitivos, si se pudiese utilizar un término, en términos empresariales, ¿verdad?, y en términos artesanales. Así que estos antiguos artesanos y estos pequeños comerciantes fueron adquiriendo, a medida que pasaban los años, fueron adquiriendo más poder mediante la acumulación de capitales, ¿verdad? Y en este caso capitales en términos de moneda, en términos económicos. Y esta clase se va a establecer porque van a comenzar a prestar dinero, ¿verdad? La burguesía se va a establecer como clase durante el siglo XVI porque va a tener esa capacidad, va a consolidarse como un grupo de poder económico porque va a tener la capacidad de prestar dinero, ¿verdad? Y eso, cuando vamos a la historia, vamos a ver el caso de la familia Medici, la dinastía de los Medici en Florencia, ¿verdad?, lo que es hoy Italia. Esta familia comienza, esta familia muy influyente, muy poderosa en términos políticos, esta familia comienza a establecer su poder económico gracias a eso. O sea, los Medici fue una familia de banqueros y fueron los padrinos del Renacimiento. O sea, no es posible hablar del Renacimiento sin hablar de la dinastía Medici. Y la dinastía Medici, ¿verdad?, estableció todo un sistema de bancos por toda la región, bastante amplio, muy vasto. Y bueno, se les conoce también porque financiaron la carrera de muchos de los grandes pintores que surgieron durante esa época. Da Vinci, Miguel Ángel, entre otros, fueron financiados por los Medici, ¿verdad? Fueron los mecenas, se llaman los mecenas a todas esas personas que los Medici financiaron su carrera, los enviaban a estudiar y básicamente
financiaban su trabajo. Así que esta clase social surge durante el siglo XVI, se consolida como una clase económica importante y bueno, del sistema de préstamos que ellos establecen nacerá el concepto de la banca, como bien hemos mencionado. El gran ejemplo, ¿verdad? O la familia más famosa de banqueros, ¿verdad? Son precisamente los Medici, como hemos mencionado. El nombre de burgués o burguesía pues viene de precisamente un derivado de la palabra burgos, y burgos eran los barrios, eran los sectores donde originalmente convivían estas personas, donde se aglomeraban los antiguos artesanos, los pequeños comerciantes, y de ahí su nombre de burgueses o de burgués. Ahora bien, a medida que corría el siglo XVI, este sistema capitalista, si pudiésemos hablar, ya hablando de una historia propiamente del modelo capitalista, tuvo un momento importante de consolidación o de afirmación gracias al teólogo protestante Juan Calvino. Es importante, como un paréntesis histórico, que nosotros tengamos presente que en el siglo XVI también ocurre un evento que se considera un marcador de tiempo. ¿Qué es un marcador de tiempo en la historia? Bueno, un evento que marca un antes y un después, ¿verdad? La Reforma Protestante se considera un marcador de tiempo, representó un antes y después de la Reforma. Fue un evento que cambió el mundo, que cambió, ¿verdad? Muchas de las circunstancias del mundo de ese periodo. Surge el protestantismo en términos de expresión religiosa. Y uno de los reformadores, uno de los teólogos protestantes más importantes fue Juan Calvino. Fue un teólogo protestante francés que eventualmente se va a exiliar a Ginebra. Y Juan Calvino se le va a considerar como una pieza clave en la consolidación del sistema capitalista, porque Juan Calvino estableció una ética, una forma de comportamiento, ¿verdad? Una moral que debían tener los protestantes que tenía que ver mucho con el aspecto económico, ¿verdad? Y esa ética, ese comportamiento que las personas, sobre todo los religiosos protestantes, debían tener, tenían obviamente o se resumían en los siguientes puntos. En primer lugar, Juan Calvino establecía que para ser un buen cristiano y por ende una buena persona, había que trabajar arduamente. Era un principio ético de la laboriosidad, ¿verdad? De hecho, esta ética también va a impactar lo que van a ser los futuros ciudadanos desde la perspectiva del periodo histórico que lo estamos viendo. Esta ética va a impactar mucho a los futuros habitantes de las 13 colonias y los futuros miembros de lo que va a ser los Estados Unidos de Norteamérica. Así que Calvino establecía como uno de esos principios éticos la importancia del arduo trabajo, una ética de la laboriosidad. No había espacio para la vagancia. Calvino establecía en su articulación teológica de que la riqueza y el éxito personal de una persona era un indicativo del favor de Dios sobre esa persona. Si usted lograba obtener riqueza, si usted lograba, gracias a su arduo trabajo, acumular grandes cantidades de capital, obtener riqueza, pues eso era un signo, eso era una señal de que usted contaba con el favor de Dios sobre su vida. Y si una persona, decía Calvino, lograba acumular riqueza suficiente, pues eso también demostraba que Dios lo había escogido a usted o a mí, en el caso de que hubiésemos acumulado la suficiente riqueza, que Dios
nos había escogido entonces para salvarnos. También Juan Calvino establecía como una ética la importancia del ahorro. Para Calvino, si usted lograba acumular riqueza, pues era importante que también usted acumulara un capital de reserva para poder manejar cualquier crisis que pudiera surgir. Y fue Calvino el que estableció una tasa de interés cuando una persona con capital, ¿verdad?, monetario decidiera prestar dinero, ¿verdad? Es Calvino el que inventa la tasa, lo que hoy se conoce como la tasa de interés en los bancos. Usted sabe que la tasa de interés es lo que es el porciento que representa la ganancia de los bancos cuando le presta a usted dinero. Pues eso tiene su origen en el teólogo reformador francés Juan Calvino, que establece eso también como parte de la ética que debía tener toda persona que afirmara por lo menos los principios del cristianismo protestante. Se han cumplido los primeros ya 16 minutos, vamos a detener el video aquí y continuamos ya con este tema sobre la historia del sistema económico capitalista.